Buen día. Les voy a explicar cómo calcular las revoluciones por minuto para ajustar en una máquina de herramienta, ya sea el torno, la fresadora o el taladro. En esencia, vamos a utilizar la misma fórmula, donde nosotros vamos a decir que n es igual a la velocidad de corte sobre pi por el diámetro. Miremos qué es cada una de estos datos. N es lo que nosotros identificamos como revoluciones por minuto o como lo conocemos habitualmente RPMs. P sub C que hace referencia a la velocidad de corte del material a mecanizar o de la pieza de trabajo. Importante tener en cuenta este dato. Es la velocidad de corte de la pieza de trabajo. La velocidad de corte viene a ser el espacio que la herramienta recorre en un tiempo determinado para cortar cierto material. Podríamos decir que en un torno se puede definir como la velocidad a la cual un punto determinado en la circunferencia de la pieza pasa por el frente del filo de la herramienta. Las unidades para la velocidad de corte las vamos a encontrar normalmente para el sistema internacional en metros por minuto y para el sistema inglés lo vamos a encontrar en pies por minuto. Por ejemplo, si la pieza tiene una velocidad de corte de 30 metros por minuto, la velocidad del husillo que debe ajustarse en la máquina debe quedar de tal forma que 30 metros de la circunferencia de la pieza pasen por la herramienta de corte en un minuto. A eso hacemos referencia con la velocidad de corte. Hoy día la industria nos exige optimizar los procesos, particularmente las que tienen que ver con las operaciones de mecanizado. Estas operaciones se tienen que realizar rápidamente. Si la velocidad de corte que nosotros usamos es muy alta, el filo de la herramienta se puede dañar, se puede quemar o se puede perder de alguna forma. Entonces, ahí estaríamos nosotros perdiendo tiempo, estaríamos trabajando mal con el tiempo y obviamente también perdiendo dinero en el reacondicionamiento de la herramienta, en volverla a afilar o en cambiarla. Si esa velocidad de corte que nosotros utilizamos viene a ser muy baja, vamos a perder tiempo en la operación de mecanizado. Por eso nosotros no debemos escoger arbitrariamente una velocidad de corte y por tal razón los catálogos de los fabricantes de herramientas nos van a indicar los valores orientativos adecuados para cada uno de los materiales. En otros casos, ya la experiencia del personal especializado que se encarga del proceso de mecanizado realiza la elección de la velocidad teniendo en cuenta aspectos como puede ser el estado de la máquina y la refrigeración, entre otros aspectos. Sigamos con el otro dato, con el diámetro. En este caso, vamos a tener en cuenta, voy a escribirlo aquí entre paréntesis, que este diámetro es del cuerpo que está en revolución, que está girando. Ya les voy a explicar por qué lo escribo así. Si nosotros vamos a aplicar esta fórmula para un proceso de mecanizado en el torno, entonces en el torno quien gira es la pieza. Por eso vamos a tener en cuenta el diámetro de la pieza. Si nosotros vamos a usar esta fórmula en un proceso de fresado, quien va a girar o a estar en revolución va a ser la herramienta, nuestra fresa. Por eso debemos utilizar el diámetro de la fresa. Si ya lo que nosotros vamos a trabajar es un proceso de taladrado, ya en nuestro taladro, nosotros sabemos que quien gira es la herramienta, por eso esta fórmula nosotros vamos a utilizar es el diámetro de la broca con la que estamos taladrando. Ya las unidades que vamos a estar trabajando nosotros en el caso del diámetro
para el sistema internacional es en milímetros. Recordemos que en nuestro ambiente de taller, en nuestro taller industrial, las medidas de las herramientas, de las brocas, de las fresas, incluso de los materiales, habitualmente las vamos a estar dando en milímetros. Y si estamos hablando del sistema inglés, pues las unidades las vamos a estar trabajando en pulgadas. Si hacemos nosotros el análisis dimensional para estas fórmulas, pues ¿cómo nos va a quedar? N, que es igual a la velocidad de corte, pero ya sabemos, por ejemplo, para el sistema internacional, que la velocidad de corte está dada en metros por minuto. Y para efectos de este análisis vamos a dejar el diámetro en metros. Entonces podemos cancelar estos metros con estos metros y las unidades que nos van a quedar van a ser 1 sobre minuto, o podríamos decir minuto a la menos 1, que sería la unidad coherente con el sistema internacional. Pero en el contexto de la máquina, de los procesos de mecanizado, nosotros vamos a estar utilizando habitualmente la expresión de revoluciones por minuto, que sería nuestra unidad para este caso. Estaríamos haciendo aquí nosotros referencia a la cantidad de giros o vueltas que va a estar dando el husillo sobre su propio eje en una cantidad de 1 minuto. Volvamos a nuestra fórmula. Como la idea nuestra es utilizar esta fórmula para poder calcular las RPMs que vamos a ajustar en la máquina, vamos a escribir la fórmula así. Vamos a decir que N es igual a la velocidad de corte por, vean que voy a agregar aquí un dato, voy a escribir esta acá en otro color, por una constante sobre el pi por diámetro, que es lo que ya nosotros conocemos. ¿Esa acá qué significa? Es un valor constante que vamos a utilizar dependiendo del sistema de unidades que vayamos a utilizar. Si nosotros decimos que nuestra velocidad de corte, hablando del sistema internacional, está dada en metros por minuto y el diámetro en milímetros, el valor de K va a ser de 1000. Miremos de dónde sale ese valor de 1000. Haciendo el análisis dimensional, las revoluciones por minuto, velocidad de corte en metros por minuto. Ya sabemos que pi es adimensional y que en nuestro contexto de la mecánica el diámetro lo damos en milímetros. Pero necesitamos cancelar estos metros con estos milímetros. Ya nosotros sabemos que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Podemos cancelar metros con metros, milímetros con milímetros, y finalmente nos va a quedar 1 sobre minuto, que son nuestras revoluciones por minuto, por un valor constante de 1000. Entonces, aquí ya podemos decir que el valor de K va a ser igual a 1000. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente nuestra fórmula? Que N va a ser igual a la velocidad de corte en metros por minuto por 1000, que sería nuestro valor constante, sobre pi por diámetro. Entonces veamos y recordémonos nuevamente que la velocidad de corte, para poderla utilizar esta fórmula, va a estar en metros por minuto y el diámetro lo vamos a tener en milímetros. Esta fórmula nosotros la podemos simplificar. Si sabemos que tenemos un valor constante de 1000 y tenemos otro valor constante de pi, al dividir 1000 entre pi da más o menos 318
ya nuestra fórmula finalmente podríamos mejor ajustarla si queremos utilizarla así, quedaría velocidad de corte por 320, aproximándolo a un número entero que nos quede más fácil recordar, sobre el diámetro. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas, podemos utilizar esta o podemos utilizar esto. Las diferencias en las revoluciones por minuto van a ser mínimas, pero no van a ser críticas al momento de ajustar las revoluciones por minuto en nuestras máquinas. Eso para cuando nosotros estamos hablando del sistema internacional. Si ya fuésemos a hablar del sistema inglés para aplicar esta misma fórmula en el sistema inglés, ¿qué sucede? Que la velocidad de corte en el sistema inglés va a estar dada en pies por minuto. Los fabricantes de las herramientas, cuando nos den la velocidad de corte, puede estar dada en pies por minuto. Y el diámetro en nuestro ambiente ya decíamos que se trabaja en pulgadas. Si hacemos el análisis dimensional con estos datos, otra vez volvemos a nuestra fórmula, las revoluciones por minuto igual a la velocidad de corte que está dada en pies por minuto sobre pi, sabemos que es adimensional, y el diámetro que dijimos que estaba en pulgadas. Partiendo de nuestra conversión que un pie es igual a 12 pulgadas, entonces vamos a cancelar acá. Decimos que un pie es igual a 12 pulgadas, cancelamos pulgadas con pulgadas, pies con pies, finalmente nos queda nuestra unidad de frecuencia, 1 sobre minuto, por 12. ¿Cómo nos quedaría la fórmula para este caso? N va a ser igual a la velocidad de corte por 12 sobre pi por el diámetro. Tengamos en cuenta, repito, que esta fórmula la vamos a utilizar cuando la velocidad de corte esté dada en pies por minuto y el diámetro esté dado en pulgadas. Aquí ya podemos también hacer lo mismo anteriormente, simplificar nuestra fórmula. Si tenemos un valor constante de 12 y un valor constante de pi, al tomar 12 dividido pi nos da 380 más o menos, pero lo podemos aproximar a 4 y finalmente nuestra fórmula puede quedar que n es igual a la velocidad de corte por 4 sobre el diámetro. Teniendo en cuenta esta consideración, que la velocidad de corte es igual a pies por minuto y el diámetro está dado en pulgadas, que sería lo que nosotros trabajaríamos. Realicemos un ejemplo para poderlo entender un poco más. Tengo preparado este ejemplo, entonces aquí yo voy a decir que se desea mecanizar en el torno un material cilíndrico en un acero ACSI 1020. El estado de suministro es calibrado y el diámetro para este material es de 5 octavos. Es el diámetro que nosotros tenemos para poder trabajar este ejercicio. Bueno, miremos qué tenemos nosotros de información para poder saber cuáles van a ser nuestras revoluciones por minuto, que son a donde nosotros queremos llegar. La velocidad de corte, aquí en el ejercicio no nos lo está dando, entonces ya vamos a mirar dónde sale, y el diámetro nos dice que es de 5 octavos de pulgada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como ya conocemos la referencia del material, podemos ir a buscar alguna tabla que nos ayude a encontrar cuál es la velocidad de corte. Cuando nosotros vamos a nuestros buscadores en internet,
y le pedimos velocidades de corte o tablas de velocidad de corte, vamos a encontrar un sinnúmero de tablas de velocidad de corte. Yo voy a trabajar esta tabla con ustedes. Entonces, observen que esta tabla me dice velocidad de corte en metros por minuto. Es el dato que nosotros tenemos acá, velocidad de corte en metros por minuto para trabajar diversos materiales en máquinas y herramientas mecanizando con una herramienta de nacero rápido. Y me dice que hay operaciones de torneado, de taladrado, de fresado, entre otros. Y me dice la resistencia a la tracción del material, pero yo tengo en mi información que es un acero ACSAE 1020. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de estos datos puedo llegar a tomar? Pues busco en los fabricantes de los aceros una ficha técnica del acero. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir a buscar la ficha técnica del acero. En este caso encontré esta ficha técnica. En la ficha técnica que me dice, miremosla acá en detalle. La ficha técnica me está diciendo que el acero ACSAE 1020 es un acero de grado ingeniería. Algunas tablas me van a dar el valor de la dureza. Entonces, en lugar que me diga por aquí cuál es la resistencia a la tracción, pueda que me diga la dureza del acero. Entonces, pues yo ubico este dato. En este caso, pues me dice que la dureza de suministro está entre 180 y 220 en dureza Brinell. Pero como ya me está diciendo que es un acero SAE 1020 calibrado, observen que aquí yo ya tengo estos datos. Está de suministro calibrado y me dice resistencia a la tracción en kilogramos por milímetro cuadrado, 55 kilogramos por milímetro cuadrado. Observen en la tabla que nosotros habíamos visto anteriormente que tenemos acá un acero entre 50 y 60 kilogramos por milímetro cuadrado. Para este caso, como es un proceso de torneado, yo tengo dos datos, uno que está con la letra D y otro que está con la letra A. Este de la letra D hace referencia a que yo voy a hacer un proceso de desbaste en el torno. Cuando hablamos de desbaste es cuando yo voy a retirar bastante material sin importarme aún el acabado superficial. Y cuando encontramos la letra A, me está hablando de un proceso de acabado o de afinado, cuando yo ya le estoy dando una presentación a mi material, cuando ya está empezando a quedar con una presentación superficial adecuada. Para el caso del ejercicio, yo voy a utilizar un desbaste con una velocidad de corte de 22 metros por minuto. Entonces ahí ya sabemos de dónde salió nuestro dato y ya podríamos decir que la velocidad de corte aquí va a estar de 22 metros por minuto. Tengamos en cuenta lo que les dije hace un momento. Yo no puedo mezclar sistemas, no puedo trabajar sistema internacional con sistema inglés. Entonces estos 5 octavos de pulgada, partiendo de lo que ya conocemos que una pulgada equivale a 25,4 milímetros, estos 5 octavos de pulgada en milímetros equivale a 15,875 milímetros. Es lo que ya tendríamos nosotros. Ahora sí apliquemos nuestra fórmula que ya conocemos. N igual a la velocidad de corte que sabemos que son 22 metros por minuto por un valor constante de 1000 que ya sabíamos que era para poder cancelar las unidades y decimos que es pi por el diámetro que ya tenemos nosotros de 15,875 milímetros. Recordemos que este 1000 lo que nos va a ayudar es a poder cancelar los metros con los milímetros. Al hacer esta operación 22 por 1000, pues nos queda 22.000 sobre pi por diámetro, en este caso pi por 15,875, más o menos es 49
0,872. Esto nos va a dar un resultado más o menos de 441 revoluciones por minuto. Ahorita vamos a mirar en nuestra máquina cómo podríamos trabajar ese dato. Ya si nosotros vamos a usar esta misma fórmula para mirar su correspondencia con el sistema inglés. Si lo fuéramos a trabajar en el sistema inglés, pues tenemos ¿qué datos? Que vamos a calcular las RPMs, la velocidad de corte. Tenemos nuestro dato que es de 22 metros por minuto, lo que ya nosotros conocemos, pero vamos a partir de nuestra conversión que un pie equivale a 0,3048 metros. Desde ese orden de ideas, entonces al hacer la conversión, 22 metros por minuto en el sistema inglés equivale a 72 pies por minuto. Entonces ya sabemos que nuestra velocidad de corte en el sistema inglés, el equivalente a los 22 metros por minuto, es de 72 pies, perdón, aquí escribí mal, es 72 pies por minuto. Y que el diámetro que nosotros vamos a estar utilizando es de 5/8 de pulgada. En milésimas de pulgada, esto equivale a 625 milésimas de pulgada o 0,625 pulgadas. Ese sería nuestro dato que ya tendríamos para poder aplicar nosotros nuestra fórmula. Apliquemos la fórmula. Entonces, el número de revoluciones por minuto es igual a la velocidad de corte de 72 pies por minuto. Como estamos trabajando en el sistema inglés, recuerden que ya vamos a multiplicar por nuestro valor constante de 12 sobre pi por el valor del diámetro en pulgadas, que es de 0,625 pulgadas. Recuerden nuevamente que este 12 lo que va a servir es permitirnos poder cancelar los pies con las pulgadas para que nos queden las unidades en revoluciones por minuto. Entonces, 72 por 12 más o menos nos va a dar 864 y pi por 0,625 nos va a dar 1,963. Al hacer aquí la operación, finalmente nos quedaría 440 más o menos revoluciones por minuto. Entonces observen que si lo hicimos en el sistema internacional, pues nos dio a nosotros 441 RPM y en el sistema inglés 440 RPM. Son dos valores muy similares. Esa revolución por minuto de diferencia no va a ser tan notoria. ¿Cuál es la decisión que deberíamos tomar nosotros al momento de escoger cuál revolución vamos a trabajar? Cuando nosotros vamos a nuestras máquinas, en nuestras máquinas convencionales, llámese un torno, un taladro, una fresadora convencional, nosotros no vamos a tener ese valor exacto, por ejemplo en este caso, de 440 o de 441 revoluciones por minuto. Lo que nosotros vamos a encontrar es una gama de revoluciones por minuto y pues para este ejemplo, en esta imagen de este torno, pues vamos a tener la oportunidad de tener o 355 revoluciones por minuto o vamos a tener 530 revoluciones. Los 440 RPM está configurado entre esos dos valores. ¿Cuál sería la ideal para poder seleccionar en nuestro proceso de mecanizado? Como la idea es proteger la herramienta, recuerden que si utilizamos una velocidad de corte más alta, podemos correr el riesgo de la herramienta se nos vaya a dañar. Entonces lo que nosotros debemos hacer es escoger la velocidad más cercana por debajo, en este caso,
La velocidad más cercana por debajo sería de 355 revoluciones por minuto. Ese sería el valor que nosotros deberíamos configurar en nuestra máquina para poder trabajar y hacer el proceso de mecanizado más eficiente, protegiendo la máquina, protegiendo la herramienta y obviamente el tiempo de producción. Sería lo ideal para este caso. Recordemos que estos datos pueden variar de máquina a máquina. Podemos encontrar que en un torno, en una fresadora, dependiendo de dónde estemos aplicando la fórmula, van a encontrarse valores diferentes. Todo depende del fabricante de la máquina. Eso sería todo para poder hablar sobre el tema del cálculo de las revoluciones por minuto en máquinas herramientas. Cualquier duda o recomendación que ustedes tengan, me la pueden saber aquí abajito en los comentarios. No olviden darle me gusta si les gustó este video y también suscribirse a mi canal y activar la campana de notificación. También les quiero recomendar que puedan compartir este video con sus compañeros y amigos. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.